Recuerdo que era niño y encontré un libro por allí, en uno de los estantes donde mi abuelo tenía tantos libros, y encontré la historia de un pequeño gambusino. Así se llamaba, el pequeño gambusino se llamaba la historia. Y básicamente el- la narración era que el niño o el pequeño gambusino iba al río y pasaba horas y horas allí con una especie de cernidor, una especie como de coladera, y estaba ahí sacando tierra y sacando tierra hasta que encontraba una pepita de oro. Un gambusino es justamente eso, ¿verdad? Un buscador de oro, de pepitas de oro. Pasan muchas horas encontrando nada, hasta que de repente encuentran o empiezan a encontrar las famosas pepitas de oro. Y cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, encontramos así algunos cuantos tesoros que jamás habíamos visto. Me acuerdo que también leía yo cuando era niño esta narración de Judas, el capítulo 1. Bueno, Judas nada más tiene un solo capítulo, pero el texto que dice así, versículo 9: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Entonces yo leía ahí y buscaba las referencias, porque de Judas la Biblia tiene un sistema de referencias y te manda al Antiguo Testamento, al libro de Deuteronomio, y en el libro de Deuteronomio está justamente la experiencia de Moisés cuando se sube a una montaña ya en su despedida del pueblo, y ahí pues muere solitario. Pero allí no hay nada de esa referencia de que el arcángel Miguel estaba peleándose con el diablo por su cuerpo y esas cosas. Y tuvieron que pasar un montón de años. Estoy hablando de, no sé, más de 20, 25 años, hasta que encontré la respuesta de por qué el autor del libro de Judas dice esa historia de que el arcángel Miguel estaba peleando o disputando por el cuerpo de Moisés. Y eso fue en una de mis clases me parece que fue de literatura apocalíptica o de Apocalipsis, cuando mi maestro, el doctor Garrett, me citó una serie de documentos llamados los libros apócrifos o los apócrifos del Nuevo Testamento. Y nos dijo: vayan a la biblioteca y ahí encuentren los apócrifos de Diez Macho, así se llama el autor. Es un montón de libros que están allí, bien interesantes, por supuesto. Y en uno de esos libros de la apocalíptica judía está esta narración. No me acuerdo ahora exactamente si es en el libro llamado La Asunción de Moisés, me parece que está allí. Está narrada justamente de una forma pues así tipo Harry Potter, ¿no? De esas cosas de magia y de cosas tan raras que hubo en el periodo intertestamentario, que se habla allí. Personas escribieron que el diablo y el arcángel Miguel se querían posesionar del cuerpo de Moisés. Fue hasta entonces que encontré la base de por qué Judas, el autor de esta carta, cita a ese evento. ¿Y por qué te estoy platicando esto? Bueno, pues porque como un pequeño gambusino, cuando te metes a buscar las pepitas de oro de la palabra de Dios, te vas dando cuenta que no está tan fácil encontrarlas, y que muchas veces, aunque pases por allí, la verdad es que no entiendes muchas veces nada, ¿verdad? Pasas y pasas, lees y lees y no entiendes nada.
Por ejemplo, me han explicado tantas veces este texto de Mateo 18, no recuerdo si te lo cité anoche en el devocional o ayer en el devocional. Mateo 18, te leo lo que dice acá. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: De cierto les digo que si no se hacen y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y bueno, si te platicara tantas historias y tantas interpretaciones que me dieron de este versículo en muchos años, la verdad te sorprenderías de las interpretaciones que he escuchado. Pero déjame decirte esto. Encontré una excelente interpretación en uno de los libros, no recuerdo si es Matthew Henry o no me acuerdo ahora mismo el comentarista, en relación con los niños. ¿Por qué Jesús pone a un niño en medio y dice: el que quiera ser el más grande en el reino de los cielos tendrá que ser como un niño? Ahora déjame compartirte esta interpretación de Brennan Manning que se me hace también extraordinaria. Dice: es importante recordar la actitud de los judíos hacia los niños en la Palestina del siglo I para comprender la fuerza de las enseñanzas de Jesús. Hoy día solemos idealizar la niñez como la feliz edad de la inocencia, la despreocupación y la fe simple. Sin embargo, en tiempos del Nuevo Testamento, los niños no eran importantes, merecían poca atención o favor. Los niños en esa sociedad no tenían estado social alguno, no importaban. Se les veía quizás hasta con desprecio. Para el discípulo de Jesús, volverse como niño significa estar dispuesto a aceptarse como alguien de poco valor, alguien no importante. El niño pequeño, que es imagen del reino, es el símbolo de quienes tienen las posiciones menores en la sociedad. Los pobres y oprimidos, los mendigos, las prostitutas y los recolectores de impuestos. Las personas a quienes Jesús llamó a menudo pequeños o menores. Jesús se preocupaba porque estos pequeños o menores no fueran despreciados o tratados como seres inferiores. Mateo 18:10 dice: mirad que no menospreciéis a unos de estos pequeños. Jesús conocía muy bien sus sentimientos de vergüenza e inferioridad, y a causa de su compasión eran a sus ojos de valor extraordinario. En lo que se refiere a Jesús, no tenían motivo de temor. El reino era de ellos. Jesús dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Jesús les dio a los despreciados un lugar de privilegio en el reino y los presentó como modelos ante sus futuros discípulos. Debían aceptar el reino de la misma manera que un niño acepta lo que se le da. Si los niños eran privilegiados, no era a causa de sus méritos, sino simplemente porque Dios se complacía en estos pequeños, a quienes los adultos despreciaban. La misericordia de Jesús llegaba a ellos a partir de la gracia no merecida y de la divina preferencia. Así es que, como te darás cuenta, ser como niño no quiere decir ser inocente y ser muy bueno y ser alguien muy tierno y muy lindo. No, eso no quiso decir Jesús. Jesús dijo que el que se humilla como un niño, y el niño es alguien prácticamente despreciado y despreciable, alguien que es poca cosa, alguien que no tiene nada de valor en sí mismo. Esto era lo que Jesús tenía en su mente en el momento en que dijo esas palabras, porque eso era lo que la cultura de Jesús
proyectaba sobre los niños. Entonces, si nos hacemos como niños, si entendemos nuestro lugar, si entendemos que necesitamos toda la gracia de Dios, ahí está el secreto del Evangelio. Toda la gracia de Dios la necesitamos, que no podemos ganarla, que no podemos hacer nada por nosotros mismos para tenerla. Solamente como un niño, como un bebé, extender nuestros brazos y pedir que sea nuestro Padre Celestial, que en su bondad y en su misericordia extienda sus brazos y nos llene de su amor. Si nos hacemos como niños, podremos entrar en el reino de Dios. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional ha sido de bendición para ti. Dios te bendiga.